Hola, ¿qué tal, mis amigos? Mi nombre es Rudy Omar Ortiz de León, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Este día les hablaré acerca de dos temas muy importantes. Uno de ellos es el origen e historia del derecho constitucional a nivel mundial. El otro es la historia del derecho constitucional en El Salvador. Podemos decir que en el origen de la Constitución la encontramos en la Grecia clásica, que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por ley. Encontramos en la historia al gran Aristóteles. Fue el primero que desarrolló el concepto de constitución. Él mencionaba tres formas de gobierno. La primera, la monarquía. La segunda, la aristocracia. Y como último y tercer punto, la democracia moderna. La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplica al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adaptación, derivándose así una de sus características principales, la cual es su supremacía sobre cualquier otra norma del orden jurídico. John Locke estableció la división de poderes dentro del gobierno y fue quien mayor influencia tuvo en la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, realizada a finales del siglo XX. La experiencia constitucional de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos fue decisiva para el desarrollo del pensamiento literal en el siglo XIX, durante el cual se promulgaron constituciones en la mayor parte de los países europeos y americanos. Cabe mencionar que las constituciones del siglo XIX eran breves y contenían solo normas fundamentales desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue más frecuente incluir en el texto constitucional diversos principios referentes a temas sociales, económicos y políticos, que anteriormente se resumían a las leyes ordinales. Más allá de los derechos civiles y políticos, las instrucciones de la llamada segunda generación de derecho, los derechos sociales comienzan en las constituciones, surgidas en el primer tercio del siglo XX, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1917, la Constitución Soviética del 10 de julio de 1918, procedida por una Declaración de los Derechos del Pueblo, Trabajadores Explotados. La Constitución del 11 de noviembre de 1919 o la Constitución Española de 1931, entre otras. Todo esto surge para crear conciencia en todo el mundo de la necesidad de reforzar la ley, y como un gran aporte, no solo para el constitucionalismo moderno, sino para la humanidad. Proclamado el 26 de agosto de 1789, con la cual se le brinda derechos y libertades individuales
a cada persona como nunca se había dado antes. Naturalmente, la primera constitución moderna, ya el Estado así concebido en los términos más acabados, es la Constitución de los Estados Unidos, una constitución ya perfilada con muchos elementos similares a lo que son los textos de hoy en día. La Constitución de 1787 fue sumamente importante y de ahí en adelante comienzan a surgir otras manifestaciones como el caso de la Constitución francesa, muy detallada, por lo que significó la Revolución Francesa y todos estos principios que fortalecieron esos importantes documentos. Los aportes que hicieron los norteamericanos al constitucionalismo moderno fue que este país fue el primero en hacer una constitución escrita de carácter nacional, dada en la Constitución de Filadelfia de 1787. Este influyó en la organización de instituciones públicas de los nuevos estados americanos y de muchos europeos en la mayoría del siglo XIX. Pero otro aparte fue la conformación de un estado federal con muy buenos resultados empleada por muchas naciones en el mundo entero. Ahí entramos en la historia del derecho constitucional en El Salvador en el siglo XIX. Es muy importante establecer que en esa época El Salvador no era un estado soberano, ya que en 1824 a 1841 fue un estado federado, porque formaba parte de la Federación de Centroamérica, adoptando la forma de gobierno que Estados Unidos de América tenía en ese momento. Pero en medio de esa época, siendo federado, El Salvador crea su primera constitución federada dentro de una constitución federal hasta tal punto que en junio de 1824 se lanzó la Constitución Federada de El Salvador, siendo la Constitución Federal un antecedente de la Constitución Federada. Así El Salvador se convierte en el primer país centroamericano con una constitución propia. Ahora bien, decimos como línea de tiempo, la primera constitución fue allá en 1824, después de la independencia de Centroamérica. Luego ya independiente, surge otra constitución en el año 1841. Esta dejó de ser vigente porque en el año 1886 surge otra constitución. Transcurridos los años, en 1950 se crea otra constitución. Esta fue considerada la más completa de su tiempo, pero llegado el año de 1962, en vigencia, entró en vigencia otra constitución que obedecía a intereses políticos y desde allí surge otra en 1983. El 15 de diciembre de ese año, desde no ha surgido otra, o sea, desde ese año no ha surgido otra constitución. Es la que se utiliza hoy en día en El Salvador. Y desde el 16 de enero de 1992, la Constitución ha sufrido diversos cambios desde su entrada en vigencia. Se ha añadido o eliminado parte de su contenido original, por decirlo así, modificaciones. Luego, el 20 de diciembre de 1995, por decreto legislativo número 467, se celebra el Día de la Constitución. Así es la historia del derecho constitucional en El Salvador, amigos.
Espero que este dato les sirva y esto ha sido todo. Gracias por su atención.